Hola, ¿qué tal? Hoy les quería hablar de forma bastante rápida sobre lo que son un concepto que es bastante viejo en .NET y en C Sharp, que son las directivas de preprocesador. Básicamente, si no conocen lo que son las directivas de preprocesador, son pequeñas definiciones que nosotros podemos hacer dentro de nuestro código para que, dependiendo justamente la existencia o no existencia de estas definiciones, en mayor medida, podamos ejecutar o no determinado código. Y esto no solamente es ejecutarlo como si fuese una condición clásica dentro de nuestro código, sino que el resultado de la compilación que nosotros vamos a generar incluso va a poder diferir debido a estas directivas. Como para ver un ejemplo de la forma vieja, podríamos llamarlo, de utilizar directivas, si nosotros arrancamos con un hash y por ejemplo voy a poner myvar, voy a definir esta directiva que se va a llamar myvar, yo lo que podría agarrar es decirle que si myvar existe, o sea en este caso es simplemente decirle if myvar, ¿sí? Lo que pongamos entre medio de esto se va a ejecutar solamente si obviamente este myvar existe. Así que si nosotros ejecutamos esto, venimos acá y se ve y dice log de consola, por lo tanto está funcionando. Ahora, si yo borro esto, o lo voy a comentar, simplemente hay otras formas de desdefinirla más apropiada, pero si yo lo borro, no se ve nada, ¿sí? O sea, no escribe absolutamente nada en la consola y de hecho esto se pone todo en gris, lo cual significa que como no está definido, todo este código no existe. Y la idea es justamente eso, simplemente no existe, no es que esto va guardado en algún lugar, sino que simplemente no se incluye dentro de la compilación. Por lo tanto es interesante porque, por ejemplo, si nosotros vemos debug o release y que incluso podríamos crear nuevos, hay elementos o estas directivas que ya vienen por defecto dentro del proyecto o dentro del programa que nosotros estamos escribiendo, como por ejemplo la palabra debug, que al escribirla, si se fijan, de nuevo se puso con colores y obviamente si lo ejecuto va a funcionar, y si lo cambio a release, por ejemplo, va a funcionar también sin ningún tipo de problema. O sea, va a dejar de funcionar porque ahora ya no estamos con debug, sino que estamos con release. Entonces, claramente también podemos hacer uso de eso. La ventaja, obviamente, de esto es que nosotros podemos empezar a crear determinado código que debería funcionar bajo determinadas condiciones de compilación y otro código que debería funcionar en otras determinadas condiciones, como por ejemplo código para debug, si quisiéramos utilizarlo solamente para ese caso y demás. Ahora, cuando nosotros nos vamos mudando a las nuevas versiones de C Sharp, hemos visto en algunos de los vídeos que nosotros podemos, por ejemplo, crear funciones locales, como por ejemplo esta, write, y poder llamarla para que haga eso, ¿sí? Si yo ejecuto esto, obviamente va a escribir lo mismo en la consola, lo vamos a hacer simplemente para ver que existe, o sea, está ahí. Pero si yo cambio esto acá, ¿sí? Esta función ya no existe porque obviamente no va a ser ejecutada, no va a estar incluida dentro del código. Porque, bueno, básicamente esto, pero el problema es de que al no existir la función, también empezamos a obtener un error, porque no existe justamente la función, entonces no podemos llamarla, no hay forma de ejecutarla. Y esto obviamente nos va a traer un problema, porque si nosotros tenemos repartido nuestro código, o en nuestro código, en cientos de líneas de código, el uso de esta función solamente cuando está en un modo en particular o cuando cumple existe determinado nombre de precompilación o de preprocesamiento, lo que vamos a tener es que deberíamos empezar a colocar if y ese nombre por todo nuestro código. Por lo tanto es bastante problemático porque en definitiva vamos a tener un montón de código todo sucio y obviamente no va a ser interesante. Pero desde hace un tiempo, nosotros tenemos, en vez de esto, podemos utilizar un atributo decorativo que se llama conditional, y que nos sirve para hacer uso de estas variables que nosotros vamos definiendo, pero con la diferencia que lo vamos a poner acá, ¿sí? O sea, si yo pongo esto, obviamente va a funcionar, lo vamos a ejecutar. Obviamente se escribe en la consola, y como decía, si nosotros, por ejemplo, ahora hiciéramos lo mismo que hacíamos antes, o sea, que desdefinimos esta variable, obviamente esta función ya no va a ser ejecutada o no debería existir, pero al mismo tiempo no nos está dando un error. Por lo tanto, si yo lo ejecuto, vamos a ver que en realidad
no nos dio un error, se compiló, funcionó, pero al mismo tiempo tampoco ejecutó la función. Entonces hay una ventaja en este sentido, en el hecho de usar, por ejemplo, este condicional, que nos permite hacer uso de las directivas de preprocesador, pero al mismo tiempo no afectar el código que nosotros pudiéramos llegar a tener repartidos por todos lados, ¿sí? Y la otra ventaja, obviamente, o la otra cosa interesante es que con las nuevas versiones de C Sharp, en las cuales nosotros podemos tener este tipo de cosas, podemos tener, por ejemplo, una aplicación como esta que no tiene clases, no tiene nada, sino que es simplemente la aplicación que estamos creando acá. También podemos aplicar las mismas directivas utilizando este atributo decorativo y sacarle el máximo beneficio. O sea, tenemos todo lo positivo de esta implementación. Como siempre, espero que les haya gustado, espero que les sirva. Y una cosa, a fin de este mes, voy a estar dando otra charla sobre C Sharp 9 y .NET 5, o sea, las cosas que más o menos se vienen. Un poco lo hemos estado hablando en el canal en algunos videos, pero vamos a hacer un paseo bastante más interesante, más largo. Así que si les interesa, no se olviden de anotarse. Y si quieren participar, está por ahí el link. Así que nada, eso. Chau, nos vemos.